de la semana, casi 12 grados tenemos aquí en Buenos Aires. Vamos ahora a seguir con este tema de Medio Oriente, pero queremos saber la visión en Europa, ¿no? Cómo están analizando toda esta situación que otra vez vuelve a tener la región de Medio Oriente en conflicto. Por eso vamos a tomar contacto con Thomas Sparrow, que es periodista de la cadena DW, señal aliada de Canal 26, que está en Berlín, en Alemania. Hola Thomas, un gusto saludarte como siempre aquí en Canal 26. Muy buenas tardes para vos. Buenas tardes, un saludo para todos. Gracias, Tomás. Bueno, ¿cómo estás analizando y cómo están viendo en Alemania en particular y en Europa en general esta situación, este conflicto que vuelve a estar realmente muy candente en Medio Oriente? Así es, el conflicto vuelve a estar muy candente en Medio Oriente y eso es algo que por supuesto preocupa a los europeos. La palabra incertidumbre es una palabra que los europeos, y diría incluso en otras regiones del mundo también, no es una palabra que sea muy bien vista, una palabra que caiga bien. Y es precisamente lo que estamos viendo ahora, otra vez incertidumbre sobre lo que ocurre en Medio Oriente. Ya los europeos desde hace mucho tiempo han venido diciendo que lo que quisieran es un cese el fuego permanente, que lo que quisieran es que haya una paz permanente, que lo que quisieran es que haya certidumbre y no incertidumbre. Así que lo que estamos viendo ahora desde la perspectiva europea, Sí, por supuesto, genera preocupación, sobre todo por el impacto potencial económico, que suba otra vez el precio del petróleo, que haya un impacto indirecto o directo sobre la inflación en los diferentes países, que los mercados se vean afectados. Todo eso son noticias que aquí en Europa nunca caen muy bien. claro, que de hecho ya está sucediendo, ¿no? Recién hablábamos con Verónica, el precio del petróleo que había vuelto a valores casi como antes de la guerra ha subido nuevamente y algunas bolsas también ya estaban operando de forma negativa, Tomás. Claro, y eso es un tema que para los europeos es preocupante, pero también es importante mencionar que los líderes europeos tienen justo en este momento una oportunidad casi perfecta de hablar directamente con el presidente estadounidense Donald Trump y de entender aún más la posición estadounidense, porque si bien el foco ahora, por supuesto, está en lo que ocurre en el Estrecho de Hormuz, en lo que ocurre en Medio Oriente, pues los líderes europeos e incluso Donald Trump están reunidos en la cumbre de la OTAN. Así que es un escenario perfecto para entender la posición de Estados Unidos, para de pronto mencionarle también al presidente estadounidense cuáles son las posturas europeas, cuáles son las prioridades europeas, cuáles son las preocupaciones europeas y también mirar de qué manera Europa puede contribuir a que esta incertidumbre, la palabra que mencionaba Sí. anteriormente, pues pueda convertirse en algo Lo- mucho más positivo, en algo que no afecte a las economías europeas, en algo que dé certeza y no incertidumbre. Así claro. que, si bien el tema es muy preocupante desde la perspectiva europea, también hay quienes aseguran que Europa, los líderes europeos, tienen precisamente ahora una oportunidad de oro de estar directamente con las autoridades estadounidenses y poder entender la posición y también presentar las posturas europeas. Claro, lo que pasa, Verónica, es que también Europa no ha apoyado, ¿no?, a Trump en esta guerra con Irán. Sí, pero es muy interesante lo que dice Thomas Sparrow, porque es cierto, Thomas, están mano a mano con el presidente de los Estados Unidos, Allí en y Ankara, es ¿no? en Ankara, en Turquía, y es la oportunidad que tiene Europa, que viene peleando por este protagonismo, sobre todo en la guerra, no solamente de Irán, ¿no?, por lo que más tiene que ver por el estrecho de Hormuz y el aumento del petróleo, también viene peleando tener un lugar en la mesa de negociaciones entre Rusia y Ucrania, pero ahora que está Donald Trump allí y que se están tratando justamente estas dos guerras, por eso está Zelensky también presente, qué buena oportunidad la de los líderes europeos para quedar bien con su propia gente, ¿no? ¿Por qué no la aprovechan? Claro, es un tema importante desde la perspectiva europea porque los europeos no necesariamente se sienten muy bien con el hecho de que Donald Trump haga todo en el tema de Irán y también muchas cosas en temas de Ucrania sin consultar directamente a los europeos. Y de ahí que los líderes europeos hayan dicho desde el principio que la guerra en Irán no es una guerra que comenzó Europa y que por tanto tampoco es una guerra que necesariamente tenga que tener ese protagonismo específico de Europa en cuanto a un cese el fuego final. Lo que sí ha dicho Europa es que por supuesto está dispuesto a contribuir a Sí, que un cese al fuego o un acuerdo sea permanente, a contribuir a que, digamos, la paz sea permanente. Por ejemplo,
tratando de asegurar el estrecho de Hormuz, por ejemplo, tratando de asegurar el paso seguro de los buques que mencionaban ustedes antes por el estrecho de Hormuz, para que el estrecho de Hormuz pueda volver a ser lo que era antes y jugar ese rol tan importante en la economía internacional. Perdón. Entonces ahí tenemos una dualidad grave desde la perspectiva europea. Sí. Por un lado, se sienten que no están siendo apoyados tampoco por Donald Trump, pero por el otro lado sí quisieran jugar un rol en cuanto a la posible asegurar el estrecho de Hormuz y a jugar un rol en esa idea una vez la paz sea un poco más estable. Sí, y cómo podrían entonces ahora los líderes europeos empezar a hablar del ejército propio que quiere Europa sin la dependencia de la OTAN en medio de esta situación, ¿no? Pues ya lo están haciendo. Eso no necesariamente tiene que ver directamente con Medio Oriente, pero sí tiene que ver un poco más con Ucrania. Lo que estamos viendo en la cumbre de la OTAN son bastantes acuerdos comerciales, bastantes acuerdos militares que no necesariamente incluyen a Estados Unidos y que responden precisamente a esa idea de los europeos de independizarse un poco de la dependencia estadounidense y de fortalecer sus propias fuerzas militares. Entonces hay una cantidad de acuerdos comerciales y militares que han sido firmados entre los diferentes países en las últimas horas y que responde precisamente también a la presión que ha puesto el presidente estadounidense Donald Trump y otros mandatarios estadounidenses antes para que Europa contribuya más hacia la defensa nacional y a la defensa también internacional. Entonces, todo esto es un panorama complejo que incluye, por supuesto, lo que está pasando en Medio Oriente, que incluye, por supuesto, lo que está pasando en Ucrania, pero que no se refiere solamente a estos dos escenarios, sino también a una discusión de mucho más vieja data, una discusión que lleva mucho tiempo ya sobre cómo Europa puede fortalecer sus fuerzas militares y jugar un rol mucho más clave dentro de la OTAN. Tomás, y entonces, para cerrar, ¿qué otros detalles nos podrías dar de lo que está sucediendo en esa cumbre de la OTAN en Turquía? ¿Dirías que están saliendo balances positivos de esa reunión con Donald Trump y los líderes de la OTAN? Lo primero que diría sin duda es que estos acuerdos comerciales militares que han sido firmados son muy importantes desde una perspectiva europea por dos razones. La primera, porque señalan esa idea de los europeos de fortalecer sus propias fuerzas militares. Segundo, porque también, así lo ven los líderes europeos, ayudan a la propia economía, a las economías nacionales. Un acuerdo, por ejemplo, entre Alemania y Canadá para construir submarinos se está analizando desde Alemania como una ayuda económica importante también para la región alemana que va a construir esos submarinos. Ese es un tema importante. El segundo tema es que están quedando otra vez muy claras las diferencias que hay entre Estados Unidos y los otros socios de la OTAN. Ya mencionábamos algunas de esas diferencias, pero otra vez ha vuelto sobre la mesa el tema de Groenlandia, que también ya hablábamos aquí hace algunas semanas. También ha vuelto la disputa entre Trump y algunos países específicos, por ejemplo, España. Entonces, esas diferencias de las que hemos hablado ya en el pasado están otra vez quedando muy claras en esta cumbre de la OTAN. Y la clave, la pregunta fundamental será cómo tanto Donald Trump como los socios europeos podrán tratar por lo menos de limar algunas de esas asperezas, porque si algo queda claro es que en muchos de los temas internacionales tienen que trabajar juntos. Clarísimo, Tomás. Muchísimas gracias por este nuevo contacto desde Alemania, desde Berlín, desde la cadena DW con Canal 26. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Era Thomas Sparrow, entonces desde Berlín.